Perdidos en la selva del Darién. Yo era uno de los 5 militares cuidadosamente seleccionados para una misión de reconocimiento de alta importancia en México. Nuestro destino era un estado lejano y poco accesible, ubicado en una región que se caracterizaba tanto por su belleza natural como por su complejidad geográfica. Para llegar allí, debíamos cruzar un vasto y variado territorio, abarcando desde zonas urbanas densamente pobladas hasta áreas remotas de difícil acceso, lo cual hacía imprescindible el uso de un helicóptero militar para nuestra movilización. Nos embarcamos en un helicóptero robusto y bien equipado, confiados en la tecnología y en nuestras habilidades. La jornada comenzó bajo un cielo despejado, prometiendo un vuelo tranquilo y sin contratiempos. A bordo, el ambiente era de camaradería y ligereza, con bromas y risas intercambiadas entre los compañeros, una forma de aliviar la tensión inherente a nuestro trabajo y de fortalecer los lazos que nos unían como equipo. Los primeros momentos del vuelo transcurrieron sin incidentes, observando desde las alturas la impresionante vista del paisaje mexicano que se extendía bajo nosotros, una mezcla de vastas áreas naturales y asentamientos humanos esparcidos. Sin embargo, mientras avanzábamos en nuestro recorrido, el destino tenía otros planes para nosotros, planes que desafiarían nuestra preparación, nuestro valor y nuestra capacidad de sobrevivir. Lo que empezó como una misión rutinaria y un vuelo como tantos otros que habíamos realizado, pronto se transformaría en una experiencia que pondría a prueba todos nuestros límites y cambiaría nuestras vidas para siempre. En esos momentos de tranquilidad y compañerismo, estábamos lejos de imaginar los desafíos y horrores que nos esperaban, ocultos en las sombras impredecibles del destino. Mientras sobrevolábamos la densa selva del Darién, una región envuelta en un aura de inaccesibilidad y misterio, famosa por sus densos bosques que parecen tocados apenas por la mano del hombre, nos encontramos de repente con una situación inesperada y aterradora. Sin previo aviso, nos vimos atrapados en medio de una repentina y feroz tormenta, un fenómeno común en esta región, pero no por ello menos peligroso. Los vientos, salvajes e impredecibles, azotaban con una fuerza que parecía querer arrancar el helicóptero del cielo. El piloto, con toda su experiencia y habilidad, luchó con determinación contra las inclemencias del tiempo, maniobrando la aeronave en un esfuerzo desesperado por mantener el control. El helicóptero se sacudió violentamente, zarandeado por las ráfagas de viento, como si fuera un juguete en manos de una fuerza descomunal. Los sonidos del viento y la lluvia golpeando contra el fuselaje eran ensordecedores y cada uno de nosotros a bordo se aferraba con la esperanza de que lográramos atravesar la tormenta. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables y la destreza del piloto, las condiciones adversas superaron nuestras capacidades. Con un giro brusco y un descenso incontrolable, el helicóptero perdió la batalla contra la naturaleza desatada, precipitándose hacia el suelo. En esos momentos de terror y confusión, mientras nos veíamos atrapados en la furia de la tormenta, el helicóptero se estrelló irremediablemente contra el corazón de la selva del Darién. El impacto fue un violento final a nuestra lucha, dejándonos sumidos en la oscuridad y el silencio de un entorno hostil y desconocido, muy lejos de cualquier ayuda o señal de civilización. Nuestro destino, que hasta hace poco parecía estar en nuestras manos, ahora yacía en las profundidades de una de las selvas más impenetrables y misteriosas del mundo. El impacto fue brutal. Cuando recobré la conciencia, me encontré rodeado de escombros y con un dolor agudo en la pierna. De mis compañeros, solo 3 habían sobrevivido al accidente, pero estaban gravemente heridos. Nuestro equipo se había reducido a la mitad y estábamos perdidos en una de las selvas más impenetrables del mundo. Los primeros días los dedicamos a buscar ayuda, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos completamente solos.
Nuestro equipo de radio había sido destruido en el accidente y no había señal de rescate. La selva era un laberinto verde, lleno de sonidos extraños y criaturas ocultas. Una noche, mientras intentábamos descansar, escuchamos ruidos extraños entre los árboles. Al principio pensamos que eran animales, pero lo que encontramos fue algo mucho más aterrador: seres humanos desfigurados, con ojos vacíos y movimientos erráticos. Eran zombies, seres que parecían haber sido humanos alguna vez, pero que ahora estaban consumidos por alguna enfermedad desconocida. No sabíamos cómo ni por qué, pero esa parte de la selva estaba infestada de ellos. Cada noche venían hacia nosotros obligándonos a luchar por nuestras vidas. Nuestro entrenamiento militar nos había preparado para muchos escenarios, pero nada como esto. Las balas parecían tener poco efecto en esos seres. A medida que pasaban los días, uno a uno, mis compañeros cayeron. Algunos víctimas de los zombies, otros sucumbieron a sus heridas o a la desesperación. Yo fui el único que sobreviví, moviéndome constantemente, escondiéndome y luchando cuando era necesario. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, me encontré con un grupo de indígenas locales, quienes me ayudaron a salir de la selva y a contactar a las autoridades. La experiencia me había cambiado para siempre. Había sobrevivido, sí, pero a un costo inimaginable. Las pesadillas de aquellos días en la selva del Darién y de esos seres inhumanos me perseguirían por el resto de mi vida. La vida después de mi rescate fue una neblina de interrogatorios y exámenes médicos. Las autoridades estaban desconcertadas por mi historia y más aún por la ausencia de pruebas concretas. El lugar del accidente, cuando finalmente fue encontrado, no tenía rastro de los zombies que describía. Solo restos del helicóptero y los cuerpos de mis compañeros, llevados a su trágico final por la caída y la dura supervivencia en la selva. Recibieron con escepticismo mi relato y finalmente me liberaron para regresar a una vida que ya no me parecía familiar. No obstante, la inquietud nunca me abandonó. Decidí investigar por mi cuenta, obsesionado con la idea de que algo siniestro se ocultaba en la selva del Darién. Comencé a recopilar informes de desapariciones y leyendas locales, intentando encontrar algún patrón o explicación. Las historias de los pueblos indígenas hablaban de un mal antiguo que habitaba en lo más profundo de la selva, algo que los ancianos sabían evitar. Armado con esta información y una determinación férrea, planifiqué mi regreso a la selva. Esta vez fui acompañado por un pequeño equipo de expertos: un biólogo especializado en enfermedades tropicales, un exmilitar con experiencia en supervivencia y un guía local familiarizado con la región. Nuestro viaje de regreso a la selva fue tenso y lleno de precauciones. A medida que nos adentrábamos en el denso follaje, los recuerdos de mis días de terror se intensificaban. Cada sombra parecía esconder horrores inimaginables y cada ruido nocturno nos mantenía en un estado de alerta constante. Una noche, mientras acampábamos cerca de un río, la pesadilla se repitió. Los zombies, seres desgarrados y grotescos, salieron de la oscuridad. Esta vez estábamos mejor preparados. El biólogo, fascinado y horrorizado a partes iguales, tomó muestras de estos seres mientras el resto de nosotros los conteníamos. El análisis posterior reveló una verdad escalofriante. Los zombies eran víctimas de una enfermedad desconocida, una mezcla de virus y parásitos que alteraba su comportamiento y apariencia física. La teoría del biólogo era que la enfermedad había permanecido aislada en este rincón inexplorado del mundo, quizás durante siglos. Afortunadamente, logramos salir de la selva con valiosa información y evidencia. Esta vez, las autoridades no podían ignorar lo que habíamos descubierto. Se inició una cuarentena estricta de la zona y equipos especializados comenzaron a investigar el fenómeno, buscando una cura
o al menos una forma de contener la propagación. Yo, por mi parte, me retiré del servicio militar. Mi experiencia en la selva del Darién me había cambiado irrevocablemente. Aunque había encontrado respuestas, también me había enfrentado a horrores que cuestionaban nuestra comprensión de la naturaleza y la ciencia. Decidí dedicar mi vida a estudiar y proteger esos rincones oscuros y olvidados del mundo, aquellos lugares donde lo desconocido y lo aterrador esperan ser descubiertos. Un día, recibí una invitación para unirme a un proyecto internacional que buscaba establecer una estación de investigación permanente en la selva para estudiar la enfermedad y su ecosistema. Acepté, sin dudarlo, viendo esto como una oportunidad para enfrentar mis demonios y contribuir a evitar futuros desastres. La estación de investigación se estableció en un área segura, lejos de las zonas donde se habían avistado los zombies. Con el tiempo, se convirtió en un importante centro de estudios ecológicos y médicos. A través de nuestro trabajo, descubrimos que la enfermedad era transmitida por una especie específica de mosquito que solo se encontraba en esa región. Además, las condiciones únicas de la selva y sus antiguas prácticas indígenas habían ayudado a mantener la enfermedad contenida. Pero la selva guardaba aún más secretos. En una de nuestras expediciones encontramos ruinas de lo que parecía ser una civilización antigua, desconocida hasta entonces. Estas ruinas contenían inscripciones y artefactos que sugerían un conocimiento avanzado de la naturaleza y posiblemente de la enfermedad misma. Este descubrimiento no solo cambió nuestro entendimiento de la historia de la región, sino que también ofreció nuevas pistas sobre la enfermedad y sus orígenes. Con cada descubrimiento, mi respeto por la selva y sus misterios crecía. Ya no veía mi experiencia como una simple lucha por la supervivencia, sino como una parte de algo mucho más grande. La selva del Darién había sido testigo de historias y tragedias más allá de nuestra comprensión. Y ahora era nuestro deber protegerla y aprender de ella. Finalmente, mi viaje me llevó de regreso a las raíces, a trabajar de la mano con las comunidades indígenas, quienes habían vivido en armonía con la selva durante generaciones. Entendí que ellos eran los verdaderos guardianes de esos secretos y que, al escucharlos y aprender de ellos, podríamos no solo prevenir futuras catástrofes, sino también entender mejor nuestro lugar en el mundo natural. Así, lo que comenzó como una misión militar y una lucha por la supervivencia, se transformó en una vida dedicada a la exploración, la ciencia y la conservación. La selva del Darién, con todas sus maravillas y horrores, se convirtió en mi hogar, un recordatorio constante de que en la oscuridad más profunda, a menudo encontramos la luz más brillante de la comprensión y la esperanza.